Hola, muy buenas tardes, noches, iglesia, te saludo, familia, les saludo desde la distancia. Hoy es viernes, hoy es nuestro día de reunión. Nuevamente estamos aquí desde casa, compartiéndote una palabra, rogando a Dios que hable a tu corazón. Han sido tiempos de cambio nuevamente, tiempos complicados donde de repente podemos decir qué está pasando, el rumbo se pierde, la dirección cambia, pero Dios ha sido bueno en medio de todo esto y yo creo que hoy Dios quiere comunicar algo a tu corazón. Hemos estado buscando durante toda la semana respuestas con Dios de hacia dónde hacer, de qué hacer para que podamos comunicar, de si nos vamos a reunir, si vamos a estar juntos en el templo, en la iglesia, ¿sí? O si desde casa transmitiremos, porque en el mismo Espíritu de Dios la iglesia no se detiene. El río de salvación va a seguir corriendo y mucha gente va a seguir siendo salvada por compartir el mensaje de salvación que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y en este tiempo, como lo he venido diciendo semanas anteriores, Dios nos está moviendo, Dios nos está hablando al corazón porque algo quiere tratar personalmente con nosotros. Quizás, voy a decirlo de esta manera, quizás no logramos comprender la situación de que fuimos separados en momentos de la congregación, de lo que llamamos iglesia, de lo que es el templo, ¿sí? Y fuimos dispersados y para buscar a Dios, y después fuimos regresados y hoy otra vez pareciera que nos están dispersando el Señor a nuestros hogares para resguardarnos, para cuidarnos, para seguir tratando con nuestro corazón. Pero esto no es un tiempo malo, no es un tiempo donde la iglesia pierde, no es un tiempo donde Dios ya se le escurrió de las manos las cosas. Tú y yo necesitamos recordar y necesitamos abrazar en nuestro corazón que no cae la hoja de un árbol si no lo ha decidido Dios. Y hoy en este tiempo que Dios en algunas áreas de la ciudad, del estado, está haciendo volver nuevamente a la gente a sus casas para evitar la propagación del contagio, atendiendo a las autoridades administrativas y ejecutivas. Nosotros tenemos que sumarnos y buscar ser entendidos de lo que está pasando, ¿sí? Y antes de iniciar, iglesia, te saludo y quiero mostrarte este verso que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. Esto me lo recordaba Dios el día de hoy. Dice la escritura así. Capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Es decir, iglesia, hoy lo que estamos viviendo, lo que nos está aconteciendo, ¿sí?, no es nuevo. Ya hubo momentos en algún otro tiempo donde quizás fuimos dispersados, o quizás en la historia nos va a enseñar que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue dispersado, fue metido en cautiverio, y hoy no es que estemos en cautiverio, solo estamos contenidos en nuestro hogar, pero hay un propósito, pero hay algo bueno detrás de esto. Recuerda, tú y yo tenemos que nunca olvidar que Dios tiene propósitos de bien, sus pensamientos son de bien y no de mal. Y por eso antes que acabara el año, yo comentaba y hacía un mensaje diciéndote: no han sido tiempos difíciles, han sido tiempos diferentes, porque si tú hoy te has levantado, tu vida tiene que agradecer a Dios el momento y la oportunidad que tenemos para conocerle en este tiempo. Entiendo también que la enfermedad del COVID ha golpeado a nuestras familias, nos ha robado tranquilidad, nos ha robado salud, pero entendamos, iglesia, que la única respuesta que va a consolar, que va a contener y que va a ayudarnos en todo tiempo es la búsqueda y estar en la presencia de Dios. Así que, iglesia, este es un mensaje que
que le decía a mi esposa, quisiera seguir diciendo que el mensaje es entendidos de los tiempos, pero entendí que es más bien mi pequeña serie donde Dios está hablando a nuestro corazón para entender los tiempos que está sucediendo alrededor de nosotros, y para la iglesia que nos ha mandado a pastorear, que nos ha permitido y dado el privilegio, el Dios, de comunicar y de llevar el evangelio de las buenas noticias, ¿sí? Iglesia, es un tiempo de seguirnos preparando en la palabra, de seguir buscando la presencia de Dios. Y hoy a este mensaje de la serie Entendidos en los Tiempos, yo le puse cuando la presencia de Dios se mueve. Y es que fíjate que en la semana he estado buscando y pues trato de ser obediente y sensible al Espíritu Santo, obediente a las autoridades, y busco resguardar tu vida, resguardar tu salud para ser responsable a la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Y en medio de esto, Dios me daba unas citas y me hacía ver lo siguiente, pero yo quiero iniciar con esta pregunta, iglesia, para después orar. Y la pregunta es, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos? ¿Para qué nos reunimos? Y yo considero que las personas nos reunimos, nos congregamos, una, para adorar a Dios; dos, para ver su presencia manifiesta en nuestras vidas y ser transformados; y tres, para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y salir y hacerlo. Y eso no es diferente hoy en día. Lo que yo estoy tratando de hacer por medio de estos medios, a la distancia, ocupando los medios electrónicos que hoy están a nuestro alcance, es comunicarte un mensaje de salvación, es comunicarte y decirte: la iglesia no se ha frenado, la iglesia continúa, la iglesia la formó Dios de piedras vivas. Tú y yo somos esas piedras que estamos edificadas, ¿en dónde? En el fundamento que es Jesucristo nuestro Señor. Así es que la iglesia no se ha detenido, la palabra de Dios no está presa, el mensaje de salvación no se detuvo. El río de salvación sigue llegando y Dios sigue conmoviendo el corazón de las personas para que volteemos en este tiempo al cielo y sepamos que hay un Dios que nos ama, que nos protege, que nos cuida y que ha velado por nosotros todo este tiempo. ¿Sí? Leía un libro que solo quiero decirte esto: tenemos un Dios tan grande que los cielos no lo pudieron contener. Y a la vez es tan perfecto y tan misericordioso que se hace pequeño para habitar aquí, en tu corazón y en mi corazón. Así es que, iglesia, con esto quisiera que me acompañaras a orar, y que ahí en tu casa, ahí en tu lugar donde tú estés, cierres tus ojos y dispongas de este tiempo, dispongas tus oídos, tus sentidos para recibir lo que Dios quiere darte. Hace unos días platicábamos con nuestros hijos y les decíamos: cuando tú vas a ver la tele, tú te preparas para ver la tele, te pones palomitas, te pones lo que sea y ves el programa y no quieres que nadie te interrumpa. Y no tendría por qué ser diferente si estás destinando este tiempo para Dios. Prepara tu corazón, prepara tu pensamiento y permite que el Espíritu Santo opere en una manera genuina y profunda en nuestras vidas. ¿Sale? Pues ahí en tu lugar, cierra tus ojos y oremos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en medio de estos tiempos, en medio de las tormentas, lo único que nos fortalece es tu presencia. Lo único que nos da paz es que nosotros podamos depositar nuestra confianza en ti. Señor, te ruego que en medio de este tiempo tú nos ayudes a volver a confiar. Tú nos quites y separes de nosotros la incertidumbre, separes de nosotros el temor, sino que el perfecto amor de Jesús venga y opere en nuestra vida para confiar cada día más en lo que tú tienes para nosotros trazados. Señor, te ruego que cada persona que hoy nos está escuchando, que hoy está sintonizando esta transmisión, Señor, su corazón esté dispuesto a tu voz, y que su corazón perciba tu voz, que es la que da dirección, que es la que crea, que es la que hace todo nuevo en sus vidas. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
que me des el denuedo, que me ayudes, que me des la sabiduría para comunicar el mensaje que tú has puesto en mi corazón, que yo hoy creo en lo profundo de mi corazón que tú lo pusiste, para no desmayar, para no desesperarnos, para no angustiarnos en medio de este tiempo. Que no importa que las cosas parezcan como malas, como difíciles, sino que podamos ver por encima de ellas, porque estamos asidos a ti, mi Señor Jesucristo, para ver con fe lo que tú vas a hacer para nuestra tierra en estos tiempos. Gracias, Padre, porque hoy nos permites y nos das la oportunidad y el privilegio de que en un mismo espíritu, aún en las distancias, tu espíritu trascienda, tu omnipresencia nos alcance y nos ayude a conocerte. Gracias, mi Dios, por lo que tú vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, como te decía, en la semana estamos buscando, estoy en contacto y en comunión con Dios, buscando respuestas de qué hacer, de cómo dirigir, de cómo llevar la iglesia de Cristo en este tiempo, de si nos reunimos, de si no. Y en medio de esto, pues, como lo reitero, como no queremos exponerlos, decidimos, y yo le decía a Dios y le preguntaba, Señor, ¿qué hago? Vamos, nos reunimos, que llegue la gente, que no llegue, ¿qué hacemos, Señor? Y Dios ponía estos pasajes. Dios hablaba a mi corazón y me decía mi presencia. Y el tabernáculo, me decía, ve al Éxodo, y ve a Números, y mira el tabernáculo, ¿sí? Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo. Y quiero iniciar con esta cita, ¿sí? Fíjate bien, en la antigüedad, el pueblo de Israel no tenía un lugar donde reunirse, donde congregarse, ¿verdad? Para adorar a Dios, ¿sí? Y cada uno lo hacía en la manera y en la medida que Dios le daba a entender, y le buscaban y se levantaban altares para porque tenían contactos con Dios ahí. Pero fue hasta Moisés que Dios da instrucciones para hacer un lugar donde su presencia iba a habitar, donde su presencia iba a estar, y a esto llamamos tabernáculo. Y hoy podemos decir, y esto era el templo del Señor, ¿sí? Y mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 40. Con esto termina el libro del Éxodo. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, o sea, el lugar de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y mira, solo quiero tomar un poco esta lectura, este pasaje, que la presencia les era manifiesta en dos formas. En el día había una nube reposando sobre el tabernáculo que les estaba diciendo, aquí está Dios. Y cuando tú sabes que ahí está Dios, tú no te quieres mover. Tú quieres permanecer en esa presencia de Dios, porque esa es la que nos cubre, es la que nos transforma, es la que nos provee, es la que nos ayuda a bien. Y en la noche miraban y ahí estaba la presencia de Dios como una columna de fuego, cubriéndoles, protegiéndoles, etcétera, ¿sí? Y dice la Biblia que cuando la presencia de Dios, es decir, la nube o la columna de fuego, se movían, entonces el campamento, todo el pueblo, toda la congregación tomaba sus cosas y se movían ¿hacia dónde? Hacia donde la presencia de Dios se dirigía. Y donde la presencia de Dios se detenía, ahí levantaban el tabernáculo. Y podía ser un día, podían ser 3 días, una semana, un mes, un año, lo que fuera. Dios llevaba
su presencia y ellos sabían que estando en su presencia estaban seguros. Y cuando nosotros nos acercamos hoy en día a la iglesia, a lo que conocemos como iglesia, vamos buscando la presencia, y cuando está la presencia disfrutamos, queremos estar, nos sentimos protegidos, descargamos nuestro corazón, Dios nos ayuda, Dios nos da ánimo, ¿verdad? Y entonces quisiéramos que las reuniones, cuando la presencia de Dios está en esa manera, no terminaran. Pero a veces nos acostumbramos a asistir a la iglesia. Y vamos y pasamos el tiempo y bueno, ya vine, ya se acabó, gracias, todo bien, chalala, chalala. Y nuestra vida se detiene en el espacio y deja de ser transformada. Y dejamos de disfrutar, dejamos de ser expectantes a las maravillas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy en día la presencia de Dios también se mueve. También nos tenemos que ser entendidos de los tiempos, entendidos de saber cómo es que se movió, a dónde se movió, se fue o no se fue. Y no es que te esté diciendo que se fue de la iglesia, la presencia de Dios permanece en la iglesia, ¿sí? Pero la presencia de Dios quizás, déjame decirlo así, para algunos lugares no se puede concentrar en aquel lugar donde un día se determinó que sería para reunirnos, para congregarnos. Y cuando yo te leía el primer verso de Eclesiastés, que nada nuevo hay debajo del sol, y te estoy diciendo esto, de que la presencia se ha movido de tiempo en tiempo, y de que ahora a lo mejor no está en el lugar que estaba destinado para reunión, y que no significa que Dios no esté presente, es porque Dios quiere llevarnos nuevamente al lugar. Y hoy quiero evidenciarte algunas cosas que dice la Escritura, ¿sí? Primero, quiero recordarte que la presencia de Dios hace muchos años, cuando el tiempo de Moisés, se tenía o se simbolizaba que estaba la presencia manifiesta en primer lugar por la nube, ¿verdad?, que acabo de comentar y que acabamos de leer, y por la columna de fuego. Pero estas dos cosas salían, voy a decirlo así, me lo imagino así. Había un lugar específico en el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo había un arca que se llamaba el arca de la alianza o el arca del pacto, en la cual estaban contenidas las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón, ¿sí?, ahí guardadas. Y encima de ellos estaba puesta una tabla que era la mesa de la propiciación, donde había dos querubines que se encontraban uno a otro, y ahí era donde Dios venía y hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, a esa cajita que estaba bañada en oro, que en el libro te invito a que leas el libro del Éxodo, y que te des cuenta todas las instrucciones que Dios da, que ahorita en un momentito vamos a ver algunas de las instrucciones y de las particularidades de esta arca, tenían para que ahí se concentrara la presencia de Dios. Y era el símbolo de que la presencia de Dios iba a estar con ellos a donde quiera que la presencia se moviera y el arca estuviera, ¿sí? Así es que quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 9, ¿sí? Antes no había una iglesia y había un arca, y ahí era donde descendía la presencia de Dios de manera manifiesta, mediante la cual después que estaba ahí podía comunicarse con Moisés. Y quiero hacerlo, mostrártelo. Dice Éxodo 10, acompáñame a Éxodo 10 solo para mostrarte esta parte. Es Éxodo 25, verso 22. Está hablando del arca del testimonio y termina en el verso 22 diciendo esto. Dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y es que era el arca del pacto donde venía Dios y hablaba a Moisés lo que Moisés tenía que decirle a ¿quién? A la congregación, es decir,
al pueblo de Israel, cómo guiarlos, qué hacer, qué no hacer, etc. Y quiero que vayas conmigo ahora sí a Números para que miremos cómo era que en aquel tiempo, en el tabernáculo, cuando la nube se movía, o es decir, la presencia de Dios se movía, el pueblo se movía inmediatamente. Y ahora sí, es Números 9. Verso 15 al 23. Dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube cubría de día y de noche y le aparecía de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho en medio de Moisés. Y esto nos enseña aquí la palabra, que la presencia de Dios era la que ordenaba si acampaban o si se movían. Y hoy, si yo lo traslado a los días de hoy, hoy Dios nos está diciendo cuándo acampar, cuándo reunirnos y cuándo permanecer en el hogar. Pero quiero insistir, no porque permanezcamos en el hogar vamos a descuidar la presencia de Dios, o vamos a separarnos o a desligarnos de Él. No significa eso, iglesia, no significa eso, familia. Significa más bien que tenemos que ser entendidos de en qué momento, en qué lugar ahora vamos a adorar, en qué lugar ahora la presencia de Dios está posando, para poder entrar a ella confiadamente y poder tener comunión con Dios. Este lugar del arca, del lugar santísimo en el pacto, era donde Moisés tenía comunión con Dios, donde Dios hablaba a Moisés y Moisés venía y lo daba a las personas, ¿sí? Ahora, la presencia de Dios estuvo en el tabernáculo por mucho tiempo, hasta que un día llevaron la presencia de Dios, el arca del pacto, a una guerra donde perdieron el pueblo de Israel, y donde el arca le fue quitada. Entonces, después de que fue quitada del lugar santísimo el arca del pacto, pasaron muchos años. En un pasaje de la Biblia, del primer libro de Samuel, dice que pasaron 20 años, ¿sí? En el capítulo 7 del primer libro de Samuel, dice que pasaron alrededor de 20 años que la presencia no estuvo ahí, más 7 meses que estuvo en un lugar del ejército filisteo, que fue el que con el que había tenido guerra Israel, ¿sí? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque hubo un tiempo donde la presencia, o el arca de la presencia, les había sido quitado al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, quiero leerlo en 1 de Samuel, capítulo 7, versos del 1 al 4. Dice así, dice:
Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón os volviesen a Dios, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Dios, y solo a él sírvanlo, y él los librará de la mano de los filisteos. Verso 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Jehová. Mira, en estos versos podemos ver que el arca, cuando se fue 20 años, dice otra versión, que el pueblo añoraba la presencia de Dios, añoraba que el arca estuviera en el lugar del tabernáculo, en el lugar santísimo, porque era el lugar de adoración de ellos. Era un lugar especial donde Moisés convocaba para que ellos llegaran. Donde Moisés hacía lo que Dios le había mandado para congregar a la gente, para reunir a las personas, para que escucharan la voz de Dios por medio de él. ¿Sí? Y cuando el arca se va 20 años, es sacada del lugar, la pasan a la casa de Abinadab, y él la tiene 20 años, pero no habla la escritura que hayan sucedido cosas grandiosas en la casa de Abinadab. Y podría decirlo yo así, quiero imaginarlo, que Abinadab no sabía qué hacer con la presencia de Dios y simplemente se acostumbró a tenerla como algo más de su hogar. Y es como cuando nosotros llegamos a la iglesia y no sabemos a qué vamos, o nos acostumbramos solo a ir, pero no sabemos cómo honrar, cómo amar, cómo adorar la presencia de Dios. Sin embargo, en ese trayecto de que la presencia andaba en el arca de Dios fuera del lugar santísimo, dice la escritura que cuando David fue a traerla, porque quería regresarla al lugar santísimo, a la ciudad de David, a la ciudad escogida de Dios, ¿sí? A Jerusalén, aconteció que hubo una muerte, ¿sí? Hubo una persona que cuando trasladaban el arca metió la mano y cayó muerto, ¿sí? Y entonces David, al ver esa situación, tuvo miedo y dijo: ¿cómo llevaré yo el arca ahora a la ciudad de Jerusalén? Entonces buscó a alguien, y a veces nosotros podemos considerar que somos los hombres los que buscamos a las personas para dejar ahí el arca o para depositar algo, pero sabes, todo es algo que Dios nos va mostrando y que Él va preparando. Entonces dice en la historia, dice la Biblia, que hubo un hombre al que le llevaron el arca y se llamaba Obed-edom, ¿sí? Y quiero que vayas conmigo a el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y sabes, cuando dice la Biblia que bendijo a toda su casa, yo lo tomo así: bendijo a toda su familia, transformó a toda su familia, se dio a conocer en toda su familia, de tal manera que cuando el arca volvió al lugar, porque David regresa otra vez por el arca y lee cómo se tiene que transportar y busca al Señor y le dice cómo, y entonces le da instrucciones, Dios le dice cómo va a llevar el arca. La familia de Obed-edom persiguió la presencia de Dios nuevamente hasta aquel lugar
donde estaba destinado para ella. ¿Por qué te digo esto, iglesia? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy yo miro que Dios está llevando su presencia en los hogares para que no seamos indiferentes con ella, para que rompamos la costumbre de la asistencia a la iglesia y nos volvamos personas que amamos su presencia, que amamos el lugar de comunión con Él, que amamos el lugar de tenerlo en el hogar, en nuestra vida, que de tal manera que estamos siendo transformados para que el día que suene la trompeta, para la reunión, cuando Dios nos convoque a la reunión, en ese lugar que Él preparó en Misantla, en ese lugar que Él preparó en cada ciudad, para reunirnos, para congregarnos, nosotros vayamos como lo hacía Obed-Edom, porque conocimos la presencia de Dios en nuestro hogar, porque no nos acostumbramos como Abinadab, 20 años de tener la presencia y no dice mayor cosa. Y en el otro hombre la tuvo 3 meses y dice, y le bendijo a él y a toda su casa, de tal manera que entonces David fue otra vez a traer la presencia de Dios, a traer el arca, ¿sí? Y la historia hoy me marca y me enseña y me permite Dios ver que cuando la presencia de Dios se mueve, tengo que estar atento. Mis sentidos tienen que ser entendidos y atentos y obedientes para ver hacia dónde moverme, para ver hacia dónde estar y qué hacer. Y si hoy la presencia de Dios se ha movido a los hogares, se han cerrado los templos, no es porque vaya perdiendo Dios, no es porque el COVID o la enfermedad o la pandemia estén dominando a Dios, no, es porque Dios quiere hablarnos al corazón. Dios no quiere tener intermediarios, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él mismo personalmente está tocando a la puerta de tu corazón para hablar, para sentarse contigo, para comer contigo, para compartir el pan contigo y hablar a tu corazón y decirte las palabras que tú tienes que comunicar a tu familia. Quizás en tu familia no son todos los convertidos, quizás en tu familia no todos aman la presencia, no todos quieren tener contacto con Dios, pero tú quieres. Y a ti te está llamando Dios en este tiempo. Y Dios va a ponerte el amor, la misericordia, las palabras de vida, la esperanza, la fe necesaria para que tu vida lo comunique a tu familia y muchos puedan volverse de sus caminos para adorar a Dios. Como lo decía Samuel, entonces nos irá bien, entonces caminaremos mejor, entonces la vida nos será muy, muy diferente y favorable. No es un tiempo de pérdida, no es un tiempo donde la iglesia se apagó, donde la voz de Dios ya se frenó, para nada, iglesia. Es tiempo de hacer iglesia desde casa. Es tiempo de que en tu casa tú y yo busquemos un espacio para adorar, que cada uno en la familia, que cada uno tenga ese lugar santísimo, ese lugar de comunión, ese lugar donde la presencia de Dios viene y te habla, y te ayuda, y te consuela, y te conforta, y te da ánimos para avanzar, y te dice: esfuérzate, sé valiente en medio de las circunstancias, confía en Dios, porque fiel es Él que prometió. Y Dios nunca queda mal, y Dios nunca hace cosas en perjuicio de nosotros. Sí, Dios nos ama profundamente, Dios te ama profundamente, y a pesar de quienes somos, y a pesar de las cosas, sí, a pesar de los errores que hayamos tenido, no sé cuánto tiempo va a volver a ser la restricción. No sé si 2 semanas, si 3 semanas, si 1 mes, 2 meses. Pero si está la presencia de Dios en tu hogar, tú debes estar tranquilo. Porque aunque anhelemos en el corazón un día regresar como congregación y volver a adorar, eso solamente va a ser más hermoso y más glorioso para Dios cuando suene la trompeta. Y te digo que suene la trompeta porque cuando a Moisés se acabó el tabernáculo, cuando a Moisés se movía la nube y tenían que mover el tabernáculo, dice Números 10,
Fíjate bien, le da instrucciones Dios a Moisés. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero escucha, pero para reunir la congregación, esto dice el verso 7, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Esto es glorioso para mí, porque cuando Dios vuelve a reunir al pueblo, cuando Dios vuelve a reunir a la iglesia, no lo hace para alarmarla, lo hace para disfrutar de su presencia. Lo hace para que tú y yo tengamos paz, para que tú y yo podamos pegarnos y asirnos a su corazón confiadamente. Sí. Ese tabernáculo que un día se erigió de piedras, hecho por las manos de los hombres, solamente era la sombra del tabernáculo espiritual que nos iba a dar Dios, que se llama Jesús. Y quiero que vayas conmigo al capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Hebreos 9, verso 11 y 12. Y en tu casa yo quiero que tú estudies, que tú profundices en cada palabra. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para todos nosotros. ¿Sí? Luego dice en el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas como mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera en que está establecido, para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan. Capítulo 10, verso 19. Así que, verso 18, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y yo miro que en este tiempo Dios nos permite entender que ya no hay un lugar particular donde solamente la presencia de Dios venía, sino ahora es un lugar especial hecho por Jesucristo, en el cual tú y yo, y por medio de Él,
podemos tener un lugar santísimo en nuestro hogar. Un lugar santísimo donde podemos tener comunión con Dios, para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe y Dios nos ayude y nos indique cómo vivir en esta temporada y en todas las temporadas. El lugar santísimo no es para visitarlo cada 8 días, no es para hacer sacrificios cada año, es para que tú y yo vivamos en permanente comunión con Jesucristo, por medio de Él, con Dios. Es para conocerle, es para ser transformados, es para ser llenos de su Espíritu, llenos de su gracia, para que podamos salir y testificar y manifestar lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas, no con juicio, sino con amor y misericordia. Por su gracia, hoy estamos de pie. Y verso siguiente dice, el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más por cuanto veis que aquel día se acerca, es decir, el día de la venida de Cristo. Entonces no dejamos de congregarnos, sino que en casa nos congregamos, sino que en este momento la presencia de Dios nos ha dado, nos ha dicho, muévanse a sus hogares, búsquenme en el hogar, búsquenme en ese llamado encierro, que nosotros vemos como encierro, pero no es un tiempo para disfrutar. Nos dio un tiempo el año pasado, por ahí de marzo a septiembre, donde tendríamos que haber cultivado nuestra comunión con Dios, y quizás lo iniciamos haciendo y después nos familiarizamos tanto que se nos volvió rutina y dejó de ser un lugar glorioso, el lugar de la comunión con Dios. Así es que, iglesia, yo te exhorto, te invito, te animo a que aún en tu casa hagas un tiempo, busques el lugar santísimo donde Dios viene a tu vida, viene a tu corazón, habla, es audible para ti su presencia, es manifiesta su presencia, y tú y yo nos volvemos obedientes a su palabra, y tú y yo le adoramos en todo momento, y tú y yo le servimos en todo momento. Si nosotros logramos hacer y entender esto en el hogar, en este tiempo, cuando la presencia de Dios nos convoque en lo que llamamos iglesia, en los templos donde hechos por nosotros los hombres, la reunión será diferente, porque iremos buscando más y cada vez más de Dios, para ir más profundo, para conocer a aquel que nos salvó, aquel que nos llamó de la oscuridad para meternos a su luz admirable, aquel que nos salvó de la desgracia, que nos salvó de la muerte. Sí, a ese Jesús real y vivo, que hoy está a la diestra del Padre en el cielo. Iglesia, no dejamos de congregarnos porque no nos veamos en el lugar que Dios destinó para nosotros, sino que como piedras vivas alrededor, en cada hogar, en cada familia, construimos un lugar santísimo para que su presencia venga y habite y nos direccione y nos ayude a cómo vivir el Evangelio de Dios. Sí, en este tiempo, iglesia, sabemos que hay necesidades en Misantla, sabemos que hay gente que está pasando momentos difíciles, y hoy nosotros queremos ayudar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Así es que yo te invito y te animo que si tú te quieres unir a esta causa, al final de la transmisión aparecerá un número, unos datos para que tú puedas hacer aportaciones. Y si tú me estás escuchando ahí en tu lugar, ahí en tu casa, y tú tienes una necesidad, y tú necesitas apoyo en algo, en una despensa o en algo, van a aparecer los números al final de teléfono donde tú te puedes comunicar por vía mensaje con nosotros, y nosotros te daremos las instrucciones para poderte hacer llegar lo que recibamos de Dios.
porque lo que recibimos de Dios es lo mismo que queremos dar, ¿sí? Queremos bendecir sus vidas, queremos ayudar y queremos hacer a la iglesia partícipe de esto, porque la iglesia también va al perdido, también va al necesitado. La misericordia de Dios se extiende sobre todos y es tiempo de que nosotros nos pongamos en marcha. Iglesia, les amo, les animo y quiero que ahí en tu lugar, ahí en tu casa, cierres tus ojos y me ayudes a orar. Y si tú nos estás viendo por primera vez, si tú es la primera vez que sintonizas esta transmisión, si tú nunca le has entregado tu vida a Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para volver tu camino hacia Cristo y decirle: Señor, en esta hora yo te recibo. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que me perdones. Te ruego que me ayudes a ser parte de tu iglesia, que tú me traslades de las tinieblas en las que ando y me metas a tu luz admirable, Dios. Señor, yo confío en ti, yo quiero darte mi vida para conocerte, para servirte todos los días. Padre, te doy gracias por cada persona que hoy esté tomando la decisión de servir y de seguir a Jesucristo, de tomarlo por su Salvador. Gracias, Dios. Te ruego que les bendigas y que les ayudes poderosamente. Que tú los transformes cada día de su vida y que tu Espíritu Santo les revele tu realidad y el poder de tu gloria y de tu gracia. Padre, hoy te doy gracias por la iglesia, gracias por la gente que hoy se está conectando, que hoy está buscando de ti. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado, porque tú nunca nos has dejado, porque tú eres fiel a tu promesa, porque fiel es el que nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta los confines de la tierra. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a tu iglesia. Bendigo las manos de cada persona. Bendigo sus familias para que tu presencia esté en sus hogares. Bendigo sus hogares para que cada persona pueda encontrar en ellos un lugar donde tener comunión contigo. Padre, la iglesia no se ha detenido, la iglesia somos nosotros, movidos por tu Espíritu, guiados por tu Espíritu a hacer la obra que nos mandaste hacer. Señor, a pregonar salvación en medio de estos tiempos, a pregonar esperanza que solo se encuentra en ti. Padre, gracias, Dios, por todo lo que tú vas a hacer. Señor, aquí están mis manos, mi vida, para hacer lo que tú quieras que hagamos. Enséñanos a dar con misericordia y amor lo que con misericordia y amor hemos recibido de parte tuya, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Es tiempo de la iglesia, es tiempo de poner manos a la obra para que muchos te conozcan, Dios, para que la salvación alcance a más. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias por tu palabra que nos da vida, que nos alienta, que nos muestra que tú no has perdido la batalla, que tú no te has apartado de nosotros, sino que tu presencia ahora se movió a nuestros hogares para que podamos ser bendecidos, para que podamos encontrarnos contigo, para que el intermediario sea nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos que hay un camino abierto para entrar en cualquier momento por medio de Jesús, por medio del derramamiento de su sangre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos salvación y vida. Gracias, Dios, por todo lo que tú vas a hacer en tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos estás ayudando a formar un hogar donde tú puedas venir y habitar y estar en nosotros y con nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú estás hablando en nuestras vidas. Señor, gracias, te bendecimos, te glorificamos. Queremos ser genuinos contigo. Queremos tener una relación genuina
Ayúdanos, Dios. Pon el querer y el hacer en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre al lugar de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Y cuando suenen las trompetas para convocarnos en el lugar que tú determines, que todas las personas nos congreguemos para adorarte como un solo cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, recibe un fuerte abrazo de parte de todos nosotros acá desde casa. Te amamos, te bendecimos y estamos esperando que Dios nos vuelva a juntar. No desmayes ni te desanimes. Dios te ama profundamente y esta pandemia no impedirá que Dios manifieste su gloria, su amor y su misericordia en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima.